Agradecemos su presencia en el canal del Congreso. Estamos realizando la cobertura de la 14ª reunión interparlamentaria entre México y España y queremos agradecer la presencia, la participación del diputado Eloy Cantú Segovia, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. Diputados, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Soy yo quien agradece la oportunidad de estar en el canal del Congreso. Muy amable. Destacan muchísimos temas, pero siento que podemos concentrarnos en dos de ellos. El primero, las reformas estructurales que han ocurrido en nuestro país y de qué manera estarán impactando no solamente la economía de nuestro país y en general diversos aspectos, sino la forma en que eso se está exteriorizando al mundo, en este caso con la delegación de España. Pues excelente planteamiento. La última reunión interparlamentaria con los españoles tuvo lugar en junio del año pasado en Madrid. En aquel entonces los legisladores mexicanos hablábamos que vendrían la reforma hacendaria, energética, financiera, de telecomunicaciones, político-electoral, en fin, en diversos temas. Pero entonces era un planteamiento a futuro, de tal manera que en esta reunión era obligado decir qué pasó de la última vez que nos vimos, en junio del año pasado, a la fecha. Y dijimos, bueno, lo que platicamos entonces lo llevamos a cabo. Ya están las reformas. Y los españoles, como nosotros, se dan cuenta que estas reformas, concretamente, promueven la competencia, por ejemplo, en materia energética y en materia de telecomunicaciones. Y que hay una apertura a la inversión privada nacional y a la inversión extranjera directa, en este caso española. Y obviamente el interés de ellos por ver áreas de oportunidad para impulsar el crecimiento económico en México a través de inversiones. Y también debo decir que sucedió que ellos también nos presentaron sus reformas estructurales, que también han empezado a dar ciertos frutos en España. Entonces creo que hay una gran coincidencia en ambos países que para enfrentar la necesaria competitividad que tiene que tener el país para atraer inversión o retener inversión, ambos estamos haciendo reformas estructurales con el fin de impulsar el crecimiento a través de ser un país más competitivo. Entonces en esto nos dimos cuenta que había una gran afinidad. España es la puerta de México hacia Europa. Existe un acuerdo de asociación económica, de concertación política y de cooperación México-Europa y sabemos que se está en posibilidades de entrar a otro nivel. ¿De qué se habló en esta reunión interparlamentaria? ¿Hacia dónde se dirige este acuerdo entre México y Europa? Bueno, primero reconocimos que 98-99, cuando se negoció este acuerdo que todavía está vigente, era en la época del presidente Zedillo y el negociador era Herminio Blanco y Jaime Zabludovsky. Los españoles, los parlamentarios españoles, fueron los mejores embajadores y aliados de México ante los entonces 15 países de la Unión Europea y ante el gobierno de la Unión Europea en Bruselas y el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Ellos trabajaron intensamente para apoyar su aprobación. Primero, gratitud por esa solidaridad entonces. Segundo, le hicimos ver que este acuerdo global con la Unión Europea no es un acuerdo nada más de libre comercio, sino que es un enfoque diferente. Primero, el primer capítulo es concertación política. ¿De qué se trata? De decir, nosotros mexicanos y europeos compartimos valores políticos, valores democráticos, y porque compartimos esos valores, entonces, segundo, vamos a cooperar. Y se abrieron en el segundo capítulo de cooperación 18 temas en los cuales hay cooperación. Y bueno, si tenemos una misma visión y valores políticos y cooperamos, entonces tercero, hagamos negocios. Vamos a hacer el libre comercio. Entonces es más amplio. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que obviamente de cuando entró en vigor en el 2000 a la fecha, ya son 14 años. Y hay necesidad de actualizarlo, de ponerlo al día. Y una vez más, el gobierno mexicano, el gobierno del presidente Peña Nieto, está iniciando desde hace algunos meses la actualización de este acuerdo, que es muy importante para nosotros. ¿Por qué es importante? Porque abre una opción para diversificar
nuestro comercio exterior. Nosotros tenemos, por la cercanía con Estados Unidos, pues digamos el 80% de nuestro comercio exterior es hacia Estados Unidos. Y es bueno en el sentido de que hay $1 millón por minuto de comercio entre México y Estados Unidos. Entonces esto es una situación que favorece al empleo de México y de Estados Unidos. Pero también es sano que crezcamos en el comercio exterior en otra región. Y esa región es la Unión Europea, que ahora pues ya no son 15 países, ya es más grande. Entonces es un mercado interesante y una vez más, los españoles se han comprometido con nosotros de a través de la diplomacia parlamentaria apoyar las negociaciones que sigue el gobierno mexicano ante las autoridades de la Unión Europea para aprobar a la brevedad posible la actualización, la modernización de este acuerdo. ¿Cuándo se estará revisando esto? No conozco que haya alguien que haya anticipado una fecha. Yo creo que es difícil poderlo precisar. Lo que es un hecho es que ya se inició, ya se instaló el grupo de trabajo y de una parte y de otra se ve una gran voluntad por hacer un trabajo eficiente, oportuno, es decir, que a la brevedad posible entre en vigor la actualización de este tratado. Diputado Eloy Cantú, le queremos agradecer que haya compartido con el auditorio del canal del Congreso esta información que sin lugar a dudas es de mucho interés para los mexicanos. Pues soy yo quien agradece de nuevo la oportunidad. Mil gracias. Muy amable. Gracias también a todos ustedes. La 14ª reunión interparlamentaria entre México y España se está llevando a cabo en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. Queremos agradecer en primera instancia al diputado Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados y también, por supuesto, forma parte de la delegación mexicana que está participando en las diversas mesas de análisis y discusión sobre temas muy importantes. Pero antes de entrar a ellos, diputado, quisiera que pudiera compartir con el auditorio del canal del Congreso aspectos que tienen que ver específicamente con las relaciones parlamentarias. ¿Por qué es importante este tipo de reuniones de los congresos, en este caso de México y de España? Bueno, estas reuniones interparlamentarias se dan sobre todo con aquellas naciones con las que México tiene una muy particular relación. En el caso de España, pues es una relación política, es una relación económica y es también una relación cultural. México pues pertenece a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, igual que España. Nosotros pertenecemos al mundo occidental, gracias en buena medida a España, son lazos que nos unen desde hace más de 500 años, una historia en común durante muchos de ellos. Y en ese sentido, pues por supuesto, la relación diplomática de México con España es prioritaria. Y además también a la luz de las últimas reformas que se han llevado a cabo, tanto en México como en España, pues esta relación cobra una importancia aún mayor. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el tema energético, hay muchísimas empresas españolas que están interesadas en invertir en México. En el tema educativo, cultural, bueno, pues es una relación constante por la defensa, la promoción del idioma español. México es el país con más hispanohablantes del mundo, más de 100 millones de hispanoparlantes en este país, y además tenemos una gran cantidad de convenios educativos. Hay pues muchos mexicanos que están estudiando en España y también hay muchos españoles que están estudiando en México, principalmente en la Universidad Nacional, sin desconocer por supuesto que en México tenemos una comunidad española muy numerosa, de alrededor de 30,000 personas, más toda su familia, que ya son mexicanos, pero que siguen compartiendo algunas tradiciones españolas que aquí en México también se salvaguardan con centros culturales como el Club España, el Centro Asturiano, el Centro Gallego, y al mismo tiempo también tenemos en España una creciente comunidad mexicana que participa también en la vida económica, en la vida cultural, en la vida educativa e incluso, bueno, pues hasta en la vida deportiva, ¿no? Entonces hay unas relaciones muy profundas de mucho tiempo atrás entre México y España, y por eso estas reuniones interparlamentarias tienen sentido para llevar a cabo una agenda en común, plantear una agenda en común en lo legislativo, y que de esa manera pues ambas naciones puedan en el gran concierto internacional obtener beneficios mutuos. Mencionábamos hace unos momentos fuera del aire
pues precisamente el reto que México ha asumido en relación con las reformas estructurales. Todavía existe un debate en relación con ese tema, pero también llega el momento en donde el mundo tiene que conocer lo que estamos haciendo. De alguna manera, ¿cómo percibe usted el futuro, la relación con otros países, sobre todo cuando se tiene que explicar los cambios que está haciendo México? Bueno, México es un país que en los últimos 20, 25 años ha experimentado muchos cambios. Los cambios no son exclusivos de esta legislatura, los cambios vienen de mucho tiempo atrás. Hemos vivido una transición a la democracia, pendiente todavía de consolidar muchos aspectos de la misma. Hemos vivido una transición económica, hemos pasado de tener un Estado omnipresente en la economía nacional, un Estado proteccionista, un Estado asistencialista, a tener hoy en día un Estado mucho más subsidiario, y de ahí reformas tan importantes como la reforma energética, como la reforma en materia educativa, incluso la reforma en telecomunicaciones. Ese ha sido un proceso reformista que no se inició en este sexenio ni en esta legislatura, que se inició hace muchos años, si bien es cierto que se ha enfatizado en los últimos 2 años. En ese sentido, obviamente es importante salir al mundo a explicar estas reformas, mostrar una nueva cara del país, mostrar una cara de un país mucho más moderno, de un país mucho más democrático, de un país donde las instituciones, los contrapesos tienen cada vez mucho más poder. Ya no es ese Estado autoritario del viejo nacionalismo revolucionario que tenía una muy particular política exterior. Ahora es un México mucho más integrado en la comunidad internacional, y por eso mismo es tan importante también que la gente de otros países, que las autoridades de otros países puedan percibir estos cambios tan importantes que se han dado en nuestro país, porque de esos cambios además se abren un conjunto de relaciones en materia comercial, en materia cultural, en materia educativa, que sin duda pueden ser de enorme beneficio y de enorme trascendencia para México. Por eso yo creo que estas relaciones que hemos tenido con otros países a través de estas reuniones interparlamentarias, pues tienen una gran importancia, y sobre todo con naciones, como decíamos, como España, con la que tantos vínculos de todo tipo nos unen desde hace tantos años. Usted también tiene una participación importante en la Cámara de Diputados en los temas de cultura, por supuesto también de puntos constitucionales y de gobernación, pero particularmente el de cultura. Sabemos, y usted lo acaba de mencionar, la relación tan estrecha y el vínculo tan estrecho que existe entre México y España, pero hay un futuro, hay nuevos retos, y de alguna manera, ¿de qué forma la cultura, el impulso de la cultura puede ayudar precisamente a ir resolviendo este tipo de retos que plantea un mundo globalizado? Bueno, la cultura es lo que precisamente nos hace compartir un conjunto de valores, un conjunto de principios, y México comparte con España pues todos los valores y todos los principios del mundo occidental. Cuando hablamos del mundo occidental no nos estamos refiriendo únicamente a una denominación geográfica, sino también a una manera de ver el mundo, ¿no? El mejor ejemplo es el idioma. Porque el idioma, el compartir un mismo idioma no significa únicamente que hablemos las mismas palabras, significa, o que nos vamos a entender, significa también que compartimos una misma estructura de pensamiento, una misma forma de argumentar, de razonar incluso, una misma ruta lógica. Eso, por supuesto, nos pone, junto con todas las naciones iberoamericanas, en un lado del mundo muy particular. Entonces, por eso, establecer estas relaciones culturales tienen mucho sentido. En el caso concreto con España, pues yo puedo observar 3 grandes líneas de acción. Por un lado, toda la defensa, la promoción del idioma español, que es el tercer idioma ya hoy en día más hablado en todo el mundo. Insisto, México es el país que tiene más hispanoparlantes, más de 100 millones, y donde podemos establecer una gran cantidad de relaciones, de vínculos en materia, por ejemplo, de certificación de profesores, en certificación del español como lengua extranjera para otros países, obviamente intercambios en materia literaria. El propio Instituto Cervantes y la Universidad Nacional ya han establecido muchos vínculos académicos. Otra gran línea de acción tiene que ver con toda la relación propiamente cultural, ¿no? Esto que hablábamos de los mexicanos que residen en España, los españoles que residen en México, y con los que compartimos ya 2 culturas que en un mundo globalizado pues no son distintas, sino que proceden de un mismo origen. Y por último, también por supuesto el intercambio propiamente académico. Muchísimos mexicanos están estudiando en España con becas de la Fundación Carolina, también hay españoles estudiando en México, y por supuesto pues ahí se abre todo un abanico de oportunidades en estas relaciones. Pues sin lugar a dudas son temas importantes, y lógicamente se estará haciendo un seguimiento de todo este tipo de relaciones. Diputado Fernando Rodríguez Doval, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Continuamos en el canal del Congreso.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Estamos realizando la cobertura de la 14ª reunión interparlamentaria entre México y España, la cual se está celebrando en San Miguel de Allende, Guanajuato. Y queremos dar la bienvenida y agradecer la presencia de la diputada María San Juana Cerda Franco, quien es coordinadora del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros. Gracias, Martín, al contrario, a las órdenes. Se están hablando de temas muy importantes. Una de las primeras mesas de trabajo pues, ha incluido el tema de la reforma energética, de telecomunicaciones y algunos aspectos que nos gustaría que usted nos comentara en relación con los aspectos que usted considera que son importantes, que deben ser conocidos por los legisladores españoles y que por supuesto también deben ser temas que deben impulsarse por parte de los legisladores mexicanos. Pues primeramente yo quiero resaltar que es muy importante que se haya retomado esta realización de la parlamentaria México-España, porque había estado suspendida por más de un lustro, sobre todo por España, que estaba atravesando por algunas situaciones de crisis y económicamente suspenden esta. Se reactivó el año pasado y con agrado veo que se le da continuidad a los temas. Las coincidencias que compartimos de estos dos países son muchas, y una de ellas que quiero también puntualizar es la gran coincidencia en este camino transformador de los dos países, que después de estar sufriendo varias crisis económicas, laboral, social, de seguridad social, financiera, los dos países han ido transitando en un trabajo parlamentario que pretende rebasar o superar esas crisis. El año pasado nosotros, cuando fuimos a esta reunión interparlamentaria, vimos que España estaba también construyendo algunas de sus reformas igual que nosotros. Nosotros habíamos aprobado la laboral y la educativa hasta junio del año pasado. Hoy vemos que nosotros ya terminamos nuestro ciclo de reformas y que estamos ya en la implementación de las mismas. ¿Qué nos hace todavía coincidir con España? Nos hace coincidir las grandes preocupaciones en cuanto a que esas reformas detonen el desarrollo económico verdadero del país, en que a pesar de las diferencias ideológicas, partidistas y todo, se coincide en un objetivo común: apoyar que el país respectivo salga adelante de sus crisis, pero de una manera integral. También coincidimos en que las reformas traen mucho grado de incertidumbre, porque se crean unas grandes expectativas en la ciudadanía que quieren ahora más expectativas a más corto plazo. Y nosotros queremos que en México empiecen a dar resultado las reformas. Hay reformas que van a dar resultado a corto plazo, otras a mediano y otras a largo plazo, pero que los legisladores no debemos de perderle vista que nuestro trabajo legislativo no ha terminado. Tenemos que observar con atención que se cumplan la aplicación que ahora le toca al Ejecutivo en todos sus niveles, aplicar estas reformas secundarias, estas leyes secundarias. Y al exterior, ¿de qué manera el Parlamento mexicano puede contribuir para hacer un mayor acercamiento entre ambas naciones? Pues yo creo que en el marco de la pluralidad que vive también España, como lo vivimos nosotros, en ese respeto a nuestras propias diferencias, poder profundizar en las coincidencias. Claro. Las diferencias no las podemos eliminar, pero sí podemos hacer grandes las coincidencias. Y yo creo que España y México están viviendo un proceso de esa naturaleza. Lo vivieron financieramente, vimos el problema que tuvieron con las cajas de ahorro, y tuvieron que dar vuelta a construir, a transformarlas en bancos. Y en México también tenemos cajas de ahorro y está ocurriendo algo similar. No quiere decir que estemos imitando lo que un país hace otro, sino que nos vuelven a unir esas coincidencias culturales, educativas y también de crisis, ¿verdad? También de crisis. Entonces yo creo que tenemos una gran oportunidad, Martín, en ese intercambio de experiencias, de reflexiones, de preocupaciones, también un intercambio de propuestas. Yo planteaba ahorita, porque es un planteamiento de mi grupo parlamentario, tenemos que fortalecer los órganos reguladores. Por ejemplo, México ha vivido un enorme tiempo, una enorme historia
de corrupción, en todos sus niveles, todas instancias. Que estas reformas no sean un motivo más de corrupción, claro. Que al contrario, que sea un motivo de ser más vigilantes, de ser más transparentes, de rendir cuentas y no abrir por abrir la competencia, sino que se abra la competencia con un objetivo, detonar el desarrollo económico, pero que haya un órgano regulador fuerte y recuperar la confianza que hemos venido perdiendo en las instituciones, en los líderes, en los partidos, en todo. Hoy la tenemos que recuperar. Y este es uno de los temas que, por supuesto, deberán de trabajarse en lo que resta de esta legislatura, con la intención, por supuesto, de agilizar la aplicación de las reformas estructurales. Y que no nos gane un tiempo electoral, que no nos distraiga un tiempo electoral, que nos enfoquemos cada quien en lo que nos corresponde, y sin cancelar las aspiraciones que tenga cada quien, pero que no dejemos a un lado lo que hemos logrado. Ha sido una construcción de reformas que le pueden dar la vuelta a nuestro país y ponerlo en mejor estadio. Pues seguiremos en la cobertura y por Gracias, supuesto Martín. Conociendo la participación de todos ustedes en esta reunión de legisladores españoles y mexicanos. Gracias, agradecemos Martín. muchísimo. Gracias a ti, gracias. Continúe en la señal del canal del Congreso. Le agradecemos que continúe usted en la señal del canal del Congreso. Estamos realizando la cobertura de la 14ª reunión interparlamentaria entre México y España, y precisamente para continuar con la percepción de ambas delegaciones sobre la importancia que tiene este encuentro de legisladores de ambas naciones. Queremos, por supuesto, agradecer la presencia del diputado Josep Andoni Durán y Lleida, quien es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de los Diputados en España. Exactamente. Diputado, muy agradecido que nos acompañe el día de hoy, y quisiéramos iniciar esta charla precisamente conociendo cuál es la percepción de España, de los legisladores españoles, en relación con estos encuentros parlamentarios y de manera particular con México. Yo creo que es posible que muchos televidentes, ciudadanos mexicanos o, si fuera el caso, españoles, no entendieran mucho el porqué de este tipo de reuniones y el por qué se trasladan de un continente a otro un grupo de personas. Claro. Sin embargo, yo creo que son muy importantes porque sirven para dos países de una entrañable amistad, no simplemente cultural, por temas de lengua, sino política. Sirve para que desde el ámbito legislativo, no simplemente desde el ámbito gubernamental, conozcamos mejor la realidad de México, las aspiraciones de México y podamos trasladarlas en nuestra tarea parlamentaria. No olviden que cuando México llegó a un acuerdo, el primer tratado de un país Latinoamérica, ¿no?, con la Unión Europea, España fue fundamental. Claro. Y fue fundamental el poder legislativo, no simplemente el gobierno, y fue fundamental el papel de nuestros parlamentarios en el Parlamento Europeo. Por tanto, es muy importante que hoy, como lo están haciendo nuestros colegas mexicanos, insistan en la necesidad de actualizar, de modernizar y de continuar y profundizar ese acuerdo. Por tanto, son jornadas que entiendo sinceramente de mucha utilidad. Sabemos que España pasó por un proceso de reformas importantes. México está pasando por un proceso también de reformas trascendentales para la vida económica y política y social. De alguna manera, estos cambios que se viven o que se han vivido en ambos países, ¿de qué manera al momento de conectarse se puede potencializar la presencia de ambas naciones en el contexto europeo o en el contexto latinoamericano? Bueno, en primer lugar es importante que nos expliquemos unos a otros, más allá del conocimiento que podamos tener por los medios de comunicación, sí, el contenido de esas reformas, claro, ¿no? Porque la experiencia también es útil para unos y para otros. Fundamental. Yo creo que México ha hecho una gran cosa, y es que esas reformas estructurales a las que usted hace referencia son fruto del Pacto por México, del pacto de las tres principales fuerzas parlamentarias mexicanas, y eso ha sido bueno para el gobierno actual, pero ha sido bueno para la ciudadanía mexicana.
En España hemos hecho reformas, es cierto, no hemos acabado todas las reformas, como entiendo que en México tiene todavía que abordar la materialización de las reformas. Una cosa es crear el marco legislativo y otra después es trasladar la aplicación concreta, ¿no? En España no hemos, en general, conseguido un pacto de todas las fuerzas, o al menos de las principales fuerzas políticas. Cuando gobernaba el PSOE, pues el Partido Popular se oponía, y cuando gobierna el PP... ¿Se tomó como referencia el pacto de la Moncloa? Sí, eso sí, pero eso fue al inicio de la recuperación de la democracia. Yo, estos últimos años, a raíz de la crisis económica en España, creo que he sido el que más ha pedido públicamente, desde la perspectiva política, por parte de agentes económicos y sociales, sindicatos y empresas también se ha hecho, pero políticamente he insistido mucho en repetir una especie de pactos de la Moncloa, lo que ustedes, reitero, han hecho aquí con el Pacto por México, ¿no? ¿En qué medida esas reformas son útiles? Yo creo que potencian la dimensión y las posibilidades de ambos países y potencian, por tanto, a su vez, el intercambio económico entre ambos países, que es ya de una extraordinaria importancia entre México y España. México es una economía que está yendo muy bien, sin duda tiene todavía desequilibrios sociales, los tenemos también en España, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta lo que yo digo siempre, que el mercado es muy importante, pero el mercado por sí solo no genera nunca justicia, por tanto el Estado, los Estados deben intervenir lo necesario, ni más ni menos, lo necesario para garantizar esa justicia social. Yo creo, por tanto, que ese tipo de reformas estructurales potencia a ambos países y potencia, por tanto, y crea unas sinergias de cara a lo que es Unión Europea-México. Se ha hablado del proceso de globalización que se vive desde hace años en todo el mundo, pero de manera particular en la inauguración se habló del papel de la política, que tiene que nuevamente tener un papel relevante en la política en estos procesos de globalización y de integración mundial. Sí, lo acepto, lo comparto, pero no va a ser fácil. La crisis económica que ha afectado a México, especialmente por su relación especial económica con Estados Unidos, cercano, sí, que ha afectado a España, que ha afectado a la Unión Europea. No olvidemos que esa crisis económica tiene unas causas, tiene unos orígenes, ¿no? Y es que hoy en día, fruto de la globalización, hay una única política económica, hay unos mercados, hay un poder económico global, pero no hay un poder político global. Entonces las respuestas políticas se dan a nivel local, y normalmente son insuficientes. Entonces, cuando se genera esa insatisfacción producto de que algunas reformas o producto de que algunas políticas económicas crean injusticia social. Pero tenemos un gran reto que, reitero, no va a ser fácil, pero es imprescindible. Yo entro ya en cuestiones de ideología de partido. Creo que es imprescindible retomar la economía social de mercado, un concepto que en Europa, especialmente en Alemania, en los años después de la Segunda Guerra Mundial, se impuso, pero que se practica poco en estos momentos, y eso significa un equilibrio, como antes señalaba, entre el mercado y la justicia social. Sin lugar a dudas son retos importantes que se deben enfrentar por cada una de las naciones, y por supuesto la relación bilateral puede ayudar mucho en este proceso. Sin duda, porque como decía antes, la experiencia de cada país, el intercambio de opiniones, el intercambio de informaciones ayuda a que se pueda dar respuesta política a lo que hoy no existe a nivel global, en la medida que, como antes señalábamos, es el poder económico el que toma prácticamente las decisiones. Por tanto, ese es otro factor que señalaría como positivo del resultado de estas jornadas. Muy bien. Diputado Josep Andoni Durán y Lleida, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Y tienen un país maravilloso y espero que les vaya muy bien, como seguro les vaya. Muy bien, gracias. A ustedes. Gracias también a ustedes. Continúe en el canal del Congreso.